Acabas de tocar un tema súper interesante, bro, y es el de compararse en calistenia. Entiendo súper bien el hecho de que, por ejemplo, hace muchos años no fuera como tan negativo el hecho de compararse porque no estaba, por ejemplo, tan alta la vara. Entonces, como que lo que se hacía en calistenia era, li- vamos a decir, posible para la mayoría de personas. Entonces, sí era muy interesante y muy inteligente de la parte de cualquier atleta que estuviera empezando compararse con otros atletas, porque ahí te estás dando cuenta, vale, te das ideas, te das ideas de cómo se están entrenando para lograr aquellas cosas, pero el problema, y también es que tampoco estaban tan desarrolladas, por así decirlo, como las redes sociales y el tema de la calistenia, por ejemplo, en Instagram y eso. Y es donde viene el problema actual con toda la modernización de la calistenia, que lo voy a llamar así. Y es que hoy en día, a pesar de que sí es totalmente interesante también el hecho de estar constantemente viendo hacia dónde están los nuevos movimientos que están constantemente de moda en temas de calistenia en Instagram y todo eso, sí hay un gran componente ahora muy negativo con el tema de compararse, porque no, desde ya, por ejemplo, yo lo miro desde mi experiencia, yo mido 1,87, peso 87 kilos, bro, por lo tanto sabrás que no es muy fácil progresar en calistenia y posiblemente Sí, haya muchas personas como yo que sin saber cómo, por ejemplo, qué tanto la genética puede influenciar, por ejemplo, los resultados o más que los resultados, como la velocidad de progresión en calistenia, pues no sé, por ejemplo, otra persona con unas características o súper alto y que le cuesta un poquito más difícil progresar en calistenia, se esté comparando constantemente con atletas que ven Instagram, que son, no sé, 1,60, ¿sabes? Que progresan y hacen unas cosas imposibles y que no tienen sí. casi, ¿sabes? Que tienen una predisposición genética brutal, pues puede ser muy, muy negativo porque puedes matarte entrenando todo lo que quieras, pero nunca vas a lograr hacer campeón del mundo si no tienes una buena genética para lograrlo. Entonces ahí es donde yo le veo el componente negativo de la calistenia hoy en día, porque es que te estás comparando con todos los mejores del mundo, con todos los que tienen, no conoces la historia detrás, sino que solo ves los videos de Instagram. Pero Sí, entiendo lo positivo que era, por ejemplo, antes cuando no estaba ya todos estos límites de la calistenia, sino que simplemente era como para ver qué es lo que estaba existiendo y qué era lo que estaba saliendo poco a poco, creándose poco a poco, ¿sabes? tal cual. Sí, yo creo que es muy clave lo que decís ahí, porque no es lo mismo el compararse hoy en día con lo que era calistenia hace 6 7 años. Tal vez yo cuando era nuevo me comparaba con una persona, pero con una persona que hacía 10 dominadas. Entonces, yo hacía una o dos dominadas y me comparaba con el que hacía 10. O sea, es algo que simplemente entrenando yo lo podía lograr fácilmente. Exacto, exacto. Pero hoy en día pasa que una persona que es nueva no puede compararse con una persona que hoy tira full planche, que domina muchos elementos que llevan años de trabajo. Porque la genética creo que influye muchísimo, porque yo también, o sea, como vos lo decís, yo mido 1,75, peso 71, 72 kilos, y no es la genética ideal o el físico ideal para un atleta de calistenia, Total. porque, porque simplemente cuesta un poquito más, o sea, tenés palancas mucho más largas, brazos más largos, piernas más largas, entonces, primero que tenés que usar, tal vez, te va a llevar más tiempo, tenés que entrenarlo mucho más leve en algunas cosas, porque estás soportando mucho más peso, entonces yo veo atletas que a mí lo que me llevó 6 7 años, tal vez ellos lo lograron en 3 4, pero yo no puedo compararme con ellos por el simple hecho de que tenemos una diferencia de físico. O Así es. sea, ellos están cargando, muchas veces hay atletas que cargan con 20 kilos menos de los que cargo yo. Así es. Entonces es muchísimo peso, o sea, es muchísimo peso. Porque muchas veces eh, cuando trato de compararme de esa manera, o sea, trato de bloquearlo al toque. O sea, lo más rápido que puedo trato de sacarme eso de la cabeza y ver el detrás. No simplemente guiarme por un video de calistenia, porque sí me motivo con atletas que midan 1,60, que pesen muchísimo menos. Obviamente que me motiva lo que hacen, pero Claro. a su vez no puedo compararme con ellos ni aspirar a la velocidad que mejoran ellos, porque el Totalmente de físico de acuerdo. ellos se lo permite.
Así es. Entonces, a mí me costó muchísimo aprender eso y yo creo que eso me hizo mejorar muchísimo más, porque eso me llevaba a mucha frustración, o sea, el querer intentar simplemente cosas que veía en redes sociales y ver que estaba muchísimo, a muchísimo tiempo de lograrlo. Totalmente de Entonces, acuerdo. es algo que yo con cada persona que hablo, cada atleta que empieza nuevo, yo lo primero que les recomiendo es eso, es el no compararse. Porque los físicos son distintos, todo lleva un proceso, cada cuerpo es distinto, entonces cada cuerpo va a tener un proceso diferente. Entonces hay que adaptarse a eso y los objetivos, obviamente. Yo, por ejemplo, como hablábamos hoy, soy una persona que entreno, trato de ser completo. Entonces yo no puedo compararme con una persona que simplemente haga plancha, por seguir el ejemplo. Porque esa persona tiene en su cabeza un objetivo. Cuando yo mis entrenamientos lo tengo que dividir en varios objetivos diferentes.